Continuando con la programación, seguimos con la presentación del ingeniero Francisco Flores. El ingeniero Francisco Flores es ingeniero civil egresado de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y cuenta con una maestría en Ingeniería Civil y PhD en Ingeniería Civil Estructuras del Virginia Polytechnic Institute and State University, Estados Unidos. Adicionalmente, es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El ingeniero Francisco Flores tiene la distinción de haber sido becario Fulbright para la realización de sus estudios de maestría. El ingeniero Flores es un reconocido experto internacional en el análisis no lineal de edificaciones. Sus investigaciones han sido publicadas en los más prestigiosos journals en ingeniería estructural y cuenta con varias participaciones internacionales como conferencista en Estados Unidos, Chile, Ecuador, y esta es su primera participación en Colombia. En la actualidad se desempeña como profesor en el programa de Ingeniería Civil en la Universidad de Cuenca, Ecuador, asimismo como director de la Maestría en Ingeniería Civil, Estructuras Sismoresistentes, Universidad del Azuay, Ecuador. Solicito a los asistentes realizar sus preguntas al profesor Flores a través del chat. El formulario de asistencia ya se encuentra disponible también en el chat. Con ustedes, el ingeniero Francisco Flores. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Es un gusto para mí hacer la siguiente presentación. Es una de mis investigaciones, que es la influencia de la torsión accidental en la respuesta dinámica no lineal de edificios durante sismos. Tal vez quiero agradecerles por la invitación, por la primera vez estuve presentando en Colombia y agradezco nuevamente esta oportunidad. Tal vez este tema sea un poco complicado para estudiantes de pregrado, pero voy a hacer lo posible en hacerle lo más sencillo para su entendimiento en algunos temas. Yo sé que para muchos de ustedes tal vez no sean temas conocidos. Entonces, ¿de qué se trata? Y este es un pequeño esquema de la presentación. Primero voy a hablar de la motivación, por qué se hizo esta investigación. Esta investigación fue hecha como parte de mi doctorado en Chile, cuáles fueron los objetivos, y de ahí hablar de la influencia de la torsión accidental en la respuesta inelástica de edificios sometidos a sismos, y de ahí las conclusiones de esta investigación. Porque la principal motivación fue porque los códigos, como ustedes saben, en distintos países, lo único que nos dan son los mínimos requerimientos para el diseño. O sea, como ingenieros nosotros debemos tomar eso, lo mínimo que debemos hacer. Si queremos hacer más, muy bien, pero eso es lo mínimo, ¿no? Entonces, y estos códigos son basados en investigación. Todo lo que está en un código, detrás de esto hay bastante investigación para poder darles a los ingenieros distintas herramientas para realizar el diseño. Y los códigos, pero siempre van cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, antes no se hacía lo que era el diseño basado en desempeño, ¿no? En el cual tenemos que ya controlar el comportamiento de la estructura bajo distintos sismos, distinta peligrosidad sísmica. También, sin embargo, existen varios temas, algunos temas que no tienen tanta atención por una u otra razón. Una de ellas, por ejemplo, es las aceleraciones o del diseño de elementos no estructurales. En Ecuador, por ejemplo, este tema no se lo toca en los códigos, no está ni siquiera mencionado. No tengo conocimiento como sea en Colombia, pero es un tema que no se lo toma tan en cuenta y es muy importante, ¿no? De nada nos sirve tener una estructura correctamente diseñada desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, imagínense un hospital que después de un sismo no se dañó ninguna pared, no se dañó ninguna parte estructural, pero entramos al edificio y todo está movido, ¿no? Todas las camillas por un lado, los posibles equipos dañados por las aceleraciones a las que fueron sometidas, porque no se hizo un diseño de las aceleraciones, ¿no? Y ese edificio queda sin ser utilizable. No podemos utilizarlo cuando lo necesitamos después del sismo. Otro tema de atención que requiere, porque no tiene mucha atención, es la torsión accidental. En el análisis no lineal de estructuras. En el análisis lineal de estructuras, cuando estamos diseñando, sí nos hablan de la torsión accidental, pero ya en el análisis no lineal hay mucha discrepancia entre los códigos. Entonces, nuestra investigación era ver qué pasa cuando incluimos torsión accidental en análisis no lineal y contribuir simplemente al entendimiento de la torsión accidental
en edificaciones cuando están sometidas a sismos, ¿no? Y las edificaciones sobrepasan el límite elástico. Esto es una tabla de resumen de distintos códigos que nos dicen, por ejemplo, debemos modelar en 3 dimensiones y todos dicen que sí. Incluso, pero la SC7, que es el código en Estados Unidos para diseño sísmico de estructuras, sí nos permite hacer un modelamiento en 2 dimensiones. Incluir efectos P-delta. Ya voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito para las personas que no conozcan qué es el efecto P-delta, qué es la torsión accidental, rápidamente. Pero efectos P-delta, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, la SC7 ni siquiera menciona cómo incluirlo, ¿no? Uno de nuestras principales investigaciones, parte de esta investigación es que el efecto P-delta es muy importante en la torsión. La SC 4113, que es para rehabilitación de estructuras, sí nos dice que debemos de incluirla, ¿no? Y sí nos dice, pero no nos dice exactamente cómo. Lo mismo el FEMA-P, que es para diseño de estructuras nuevas y análisis, dice que sí debe ser incluido, pero no dice cómo. Los Ángeles, este código de Los Ángeles para edificios altos, solo nos dice que debemos incluir efectos P-delta de una manera realística, pero no dice cómo, ¿no? Y así, esta discrepancia en los códigos nos han hecho, es una de nuestras motivaciones para investigar. Después, con respecto al efectos P-delta, ¿no? Dice, si incluye algo sobre el sistema de gravedad. En una estructura en Estados Unidos, la manera como se diseña una estructura tiene 2 sistemas. Un sistema que es dedicado a diseñar las cargas sísmicas y un sistema que es diseñado solo para cargas verticales, para carga muerta, carga viva. Ese se le conoce como Gravity System o sistema de gravedad. Es muy importante para la distribución de cargas y para incluir el efecto P-delta, pero en los códigos no nos mencionan nada acerca de cómo modelarlo ni nada. Y de ahí otra parte que es importante es si es que requiere o no requiere torsión accidental. Fíjense, unos dicen que no, otros dicen que sí, los códigos, ¿no? Entonces hay una discrepancia, eso repitiendo, ¿no? Y de ahí otro punto importante si es que las cargas deben ser incluidas en los 2 sentidos. O sea, si los sismos tienen 3 componentes, 2 horizontales y un vertical, si es que los 2 componentes horizontales deben ser incluidos cuando se hace un análisis de torsión, y todos los códigos de ahí sí convergen en que sí debe ser incluido. Entonces, gracias a esta investigación se pudo realizar un cambio en el código, en el ASCE, en el capítulo 16, que es de análisis no lineales, en el cual nos dice que si ya la estructura tiene una irregularidad tipo 1A o tipo 1B, que ya son irregularidades torsionales, la torsión accidental debe ser incluida en el análisis no lineal de estructuras, moviendo el centro de masa un 5% en todas las direcciones, ¿no? Esto complica el análisis, pero es algo que se debe hacer, al menos mientras no se haga más investigaciones como esta, demostrando que tal vez no es necesario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Primero, evaluar la influencia de la torsión accidental cuando un sismo está sometido al máximo sismo considerado, que tiene un periodo de retorno de 2500 años. También cuantificar los efectos P-delta, pero torsionales, es algo importante. Y calcular la influencia de someter a estructuras a 2 componentes sísmicas, eso también lo vamos a hacer. Y al final, en general, evaluar la influencia de la torsión accidental. En la etapa de diseño, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos realizando el diseño de las estructuras, hay ciertos códigos que dicen, bueno, si usted ya incluyó torsión accidental en el diseño, ya no necesita incluir torsión accidental durante el análisis no lineal de la estructura. Entonces, ¿qué pasa si es que sí incluimos en el diseño y después sometemos la estructura a un sismo con torsión accidental? ¿Está segura o no? De eso se trata este objetivo. Y la última, evaluar la influencia de la torsión accidental en estructuras con distintos niveles de irregularidad torsional, ¿no? Esto, lo que estoy hablando está publicado en este artículo en Earthquake Spectra, para más información tal vez si desea. Entonces, empezando ya con un poco con la presentación,
como les comentaba, son estos varios documentos, como están mencionados ahí en la presentación, ASC7, ASC716, ASC41. Son guías y ellos su objetivo es dar requerimientos y guías para realizar análisis lineales y no lineales de estructuras, ¿no? Pero hay diferencias entre estos, hay discrepancias, ¿no? Y una de ellas es sobre la torsión accidental. La pregunta sería si la torsión accidental es necesaria de incorporar en el diseño, si va a ser analizada bajo un tiempo historia no lineal. Lo que les decía, si yo ya diseño con torsión accidental, necesito incluirla para hacer el análisis no lineal de estructuras, si es que sí o no. Esa sería una opción. Y la otra, también surge la pregunta si es necesario incluir la torsión accidental al momento de realizar el análisis de la estructura. Las dos cosas, ¿no? Solo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar rápidamente, si es que por favor. Esta es la diferencia, estoy hablando tanto de torsión accidental, solo de repente, estoy seguro que la gran mayoría conoce qué es, pero de repente hay dos tipos de torsiones de una estructura. Una que le conocemos como inherente, es que ya cuando la estructura la hemos diseñado, lo hemos concebido de esta manera. Si ven, un muro está en el perímetro y el otro muro está adentro. Esto intuitivamente me da que tiene cierta torsión, ¿no? En cambio, hay otras estructuras que son completamente regulares, pero la diferencia de dónde se puede dar la torsión puede ser porque yo estimo que mi centro de masa va a estar en el centroide. Mi centro de masa es donde se aplica la carga sísmica. Ustedes saben, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La masa es donde lo vamos a colocar en el centro, es del centro de masa, y la aceleración es del sismo, ¿no? Pero debido a ciertos factores, como puede ser la diferencia en rigidez de estos dos muros, por ejemplo, por motivos de materiales, de construcción, o la estimación de que nosotros tenemos una losa con una masa completamente uniforme, podría hacer que el centro de masa se mueva y difiera del centroide, y ahí se va a dar una pequeña torsión. A esa le vamos a llamar torsión accidental, que los códigos nos ponen que pongamos una fuerza, ya no en el centro de masa, sino movida un 5% de la longitud. Entonces, esta es la torsión accidental. Lo que vamos a hacer en nuestros análisis, mover el centro de masa y empezar a aplicar las cargas. No vamos a mover solo 5% en la investigación, vamos a mover 3, 5, 7, 10% e ir viendo qué es lo que ocurre con la estructura. Entonces, el siguiente efecto sería el pushover. Lo que les estaba tratando de explicar aquí, el pushover es, yo tengo un cortante basal. Cuando ustedes van a diseñar un edificio, ustedes tienen un cortante basal, una carga lateral a la cual van a diseñar. Esa carga lateral nosotros la vamos a redistribuir, lo vamos a distribuir en el edificio con una forma que es la del primer modo de vibración. Entonces, estas cargas laterales con la forma del primer modo, en un pushover lo que se hace es irlas incrementando. Nos vamos incrementando la carga hasta que la estructura colapse o hasta que la estructura falle. Entonces, lo que va a pasar es que todos los materiales sobrepasan el límite elástico y se forman, si es que este es un edificio con pórtico, se forman rótulas plásticas, como está mostrado aquí al final de las vigas y posiblemente en las columnas, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos a la falla de la estructura, vamos a tener un cortante lateral máximo, o sea, una carga lateral máxima. Esta es la que nosotros diseñamos y esta es la que en realidad soporta, ¿no? Eso es un pushover. Entonces, visto ya la gráfica, lo que vamos a ver es la fuerza lateral versus la deformación de la estructura. Y se ve una curva parecida a esta, en donde nosotros vamos a ir aplicando la carga lateral máxima hasta llegar a un máximo, y después de eso, ya por efectos de degradación del material y efectos P delta, y esta rigidez que viene a ser negativa. Entonces, esto es por degradación de material y por efectos P delta. Que hay eso, ¿no? No voy a entrar en detalle para esa parte, pero a la final lo que estamos viendo, si ven, nosotros diseñamos para este cortante basal, pero este es el cortante máximo que tenemos, y aquí tenemos esto que vendría a ser como un factor de seguridad, se conoce como sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los análisis que vamos a hacer, se conoce como pushover, es ver cuál es esta carga
lateral máxima que soporta cuando incluimos torsión accidental. Volviendo entonces a la presentación, vamos a hacer el análisis no lineal pushover. Entonces, todos los análisis fueron hechos con control de desplazamientos y utilizando la forma del primer modo de vibración, como les mencionaba. Entonces, los tres parámetros que fueron variados fue la magnitud de la excentricidad de la torsión accidental, que fue tomada como un porcentaje de la longitud de la perpendicular a la carga, como les mostraba en el gráfico. Ese 5% nosotros lo fuimos variando. Los efectos P-teta fueron o no incluidos dependiendo del modelo matemático, el uno con la columna fantasma en el centroide y el otro con las columnas fantasma, con las columnas de gravedad sirviendo para sacar el efecto P-delta. También se analizó haciendo un pushover bidireccional y unidireccional. El pushover bidireccional vendría a ser solo un pushover en los dos sentidos, una carga lateral por un lado aplicándose y otra carga lateral en el otro sentido también aplicándose. Esto nos va a dar una idea de cierta manera, ahora en esta investigación se hizo eso para ver de cierta manera qué tan susceptibles de edificio a torsión. Y estos fueron los resultados, aquí están los pushovers. Aquí está el modelo A, modelo A2, modelo B, modelo B2. La diferencia, repito, es que el modelo A2 sí incluyó torsión accidental en el diseño, el modelo B2 también, el modelo C y C2 es lo mismo. Entonces, se puede ver aquí sin torsión. Sin torsión quiere decir que la carga fue aplicada directamente en el centro de masa y se tuvo este pushover. Aquí llega una deformación, una deriva del 9% cuando ya falla, no falló y el máximo llegó a 1000. Llegamos a una torsión del 5%, pusimos el 5% de torsión accidental y obtuvimos prácticamente la misma curva. Pero algo muy interesante ocurrió cuando incluíamos al 6%. Fíjense, al 6% hubo una pérdida completa de capacidad. Esto significa que si en mi edificio yo puse solo 1% más, mi capacidad de deformación de la estructura es completamente distinta, solo va a aguantar un 3% cuando antes aguantaba casi el 10%, 9%. Es súper importante esto, ¿no? ¿Qué pasó cuando le incluimos la torsión accidental en el diseño? Fíjense que soporta más carga, no llega a 1200, ya no llega solo a 1000, pero no ayudó en nada a lo que veíamos antes, incluso disminuyó la capacidad a torsión. Antes con un 3% está igual y con un 4% se ve esta pérdida rápida o reducción rápida de la carga, ¿no? De la capacidad. Y ya vamos a mostrar un video qué es lo que ocurre, por qué hay esta pérdida tan simultánea, tan rápida de la capacidad. En el modelo B se vio lo mismo, pero ya con un poco más de torsión accidental. Aquí fue del 7 al 8% y del 6 al 7%. Todos estos efectos incluyen el efecto teta, ¿no? Y aquí está el modelo C. En el modelo C no se ve mucho porque era una estructura completamente irregular. ¿Qué pasaba cuando aplicábamos una torsión accidental en los dos? Debo mencionar que nada de esto, nada de estas pérdidas de rigidez o de capacidad se vieron cuando no se incluye el efecto P-teta, ¿no? Si no incluyen el efecto P-teta, es decir, si el sistema de gravedad no tiene las cargas correspondientes y no incluyen el efecto P-delta cada una de estas columnas, no vamos a ver esto. Algo muy importante que salió de esta investigación. ¿Qué pasaba cuando veíamos aplicar dos efectos pushover en dos direcciones? Lo que hacíamos desde el 100% se aplicaba en el sentido este-oeste, que era el sentido que menos torsión tiene, o sea, el sentido regular, y un porcentaje de esta carga en el sentido norte-sur. Esto nos daba solo una idea, es algo que estábamos investigando y que necesita más investigación, de qué tan susceptible es la estructura en torsión. Y podemos ver que cuando aplicábamos al 5% de torsión, necesitábamos solo, y esto es para simular el efecto de la carga sísmica en los dos sentidos, que si es que aplicábamos la carga del 100% en este-oeste, necesitábamos solo una carga que sea el 3% en el norte-sur y veíamos esta pérdida de capacidad.
Mira, esto nos podríamos decir, o sea, que si mi sismo viene en el sentido este-oeste y en el norte-sur tengo un 3% de torsión accidental, mi edificio podría colapsar. ¿Ya? En cambio, cuando hacíamos el A2, aquí mejoró, porque vemos que el A2 sí incluye torsión accidental desde el inicio, vemos que la carga debe ser un 23%, o sea, es decir, tengo mi sismo de este-oeste, y si tengo una torsión accidental, pero solo del 3%, ¿verdad? 3%, no mejoró en realidad, pero esto es algo que tenemos que todavía investigar un poco más, cómo valorar bien este torsión pushover en dos direcciones. La idea es, algún rato, tratar de ver si es que podemos predecir el comportamiento no lineal dinámico con el no lineal estático. Porque el no lineal dinámico demora muchísimo. Cada sismo, analizar cada sismo fueron 10 horas y se necesita hacer con varios torsiones accidentales, entonces va a ser complejo. Pero bueno, en cambio, solo con un 23% de la carga en el sentido este-oeste, va a generar la pérdida de capacidad, pero con una torsión accidental solo del 3%. En el modelo B, para la torsión accidental del 5%, se necesita 36% en el primer caso y solo un 26% en el segundo caso. Pero bueno, esto es un poco investigativo todavía, no es una herramienta al 100% segura de analizarse, necesita más investigación y eso les dejo a ustedes también como una duda en caso de que se vayan por esta área, ¿no? Aquí es, fíjense, este modelo A2 repetido, pero solo con el efecto P delta, no con el P teta. Y no se ve ninguna pérdida de capacidad por más que le aplique distintas cargas, ¿no? Eso era para mostrarles el efecto P teta tiene que estar incluido. Entonces, de lo que se vio de este análisis es que, y los resultados más importantes es que incluir los efectos P teta es esencial. Y la respuesta pushover puede cambiar repentinamente cuando la torsión accidental es incrementada ligeramente, ¿no? Este paso del 3 al 4%. La carga ortogonal tiene una influencia importante en la respuesta pushover, esto es para analizar y ver la susceptibilidad. Entonces voy a mostrar aquí un video, qué es lo que ocurre, ¿no? Este es el modelo A con torsión accidental al 5%, en donde sí llega al 10% de deformación. Y fijémonos acá qué es lo que va ocurriendo. Estamos aplicando la carga en distancia norte, en sentido norte-sur, como se ve mi puntero, a un 5% de excentricidad. Un poco rápido fluyen los BRS que están de rojo y nada más, ¿no? Toda la deformación. Al final empiezan a fluir un poco en el sentido ortogonal, que era lo interesante, ¿no? Estos son el sistema sismo resistente. Veamos qué pasa cuando fue del 5 al 6%, que fíjense, pasa de una deriva de casi el 10% a solo menos del 3%. Este es un video muy rápido, pero fijémonos, vamos a ver varias veces. Fluye, fluye, y lo que pasa es, falló a torsión. Fíjense, falla torsión, no porque el sistema norte-sur falla, sino porque el sistema este-oeste falla. Uno de los problemas de nuestros códigos es que nos enfocamos en hacer más rígida la estructura en el sentido, en este caso, por ejemplo, viéndolo en planta, el sentido irregular es del norte-sur y el sentido regular es del este-oeste. Y nos enfocamos en diseñar mejor el norte-sur. No nos damos cuenta que la falla torsional va a darse también en realidad, cuando el este-oeste falla. Entonces el diseño tendría que considerar esto, y es algo que todavía falta mencionar en los códigos y hacer un poco más de investigación. Revisar cómo evitar no que fallen no solo el norte-sur, sino el este-oeste, como es en este caso. La torsión y la falla, esta pérdida sucesiva, esta pérdida repentina de rigidez y de resistencia se dio cuando fallaron el sistema ortogonal. ¿Sí? Entonces, con esto ahora hicimos un análisis tiempo-historia no lineal. Lo que se hace en un análisis tiempo-historia no lineal es someter a una estructura ya a un sismo real, y la estructura tiene la capacidad, del modelo matemático de la estructura tiene la capacidad de capturar no linealidades, es decir, cuando el material sobrepasa el límite elástico y empieza ya a comportarse, empieza a disipar energía
mediante daño prácticamente, ¿no? Empieza a fluir los elementos, empiezan a fluir los materiales, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo historia no lineal y lo que hacemos es entonces, vamos a suponer dos sismos en los dos sentidos. La componente horizontal con el pico de aceleración máximo fue utilizado en la norte-sur y en la otra componente en la este-oeste. También la torsión accidental fue incrementada desde 0 al 7%, moviendo el centro de masa, ¿no? Ahorita ya no es una carga estática que estamos aplicando, sino es una carga ya dinámica, una aceleración. Entonces tenemos que mover el centro de masa para poder darle la torsión accidental, ¿sí? Eso fue hecho modificando la masa de la losa, moviéndole hasta conseguir el valor deseado. Y esto es lo que se vio. Aquí están para algunos de los sismos. Entonces, fijémonos, este es el modelo A. Este es el modelo A para este sismo. ¿Ya? Y aquí hay aquí es modelo A y modelo A2. Fijémonos en el modelo A. Modelo A para solo en una dirección. O sea, el sismo solo con una dirección, no ponemos las dos componentes, sino solo el uno en el norte-sur. Por más que ponga torsión accidental, fíjese, 3, 5 y 7%, no pasa nada, ¿no? No pasa nada con esta estructura. Pero ni bien colocamos el otro sismo, ¿no es cierto?, en los dos componentes, lo que pasa es que fluye ahora en la componente este-oeste, ¿no? Al fluir los elementos pórticos o los BRBs de la componente este-oeste, más el sismo de la componente norte-sur, se empieza a ver esto. Esto se conoce como inestabilidad dinámica o colapso, porque ya las derivas alcanzan más del 10%. Y tan solo con una torsión accidental del 3%, ¿no? Ya fluye, ya colapsa esta estructura. Y vemos con dos direcciones, o sea, la carga de dirección doble con los dos componentes, pero sin el efecto P teta, o sea, solo con el efecto P delta, y tampoco vemos colapso torsional, que fue algo súper interesante de haber visto. Con el modelo A2, que es el que incluye la torsión accidental en el diseño, queríamos ver si mejora en algo y vemos la misma tendencia. Si aplicamos el sismo en una dirección, no hay colapso, pero en dos direcciones sigue habiendo colapso. Eso quiere decir que el diseño, incluir torsión accidental en el diseño, no nos mejoró la torsión, el comportamiento en el análisis no lineal. Aquí está vamos a ver qué pasó con 3%, fijémonos, modelo A2 del mismo sismo para torsión accidental del 3%, vamos a verle este de aquí. Vamos a ver cómo fluye, qué es lo que pasa. Entonces este es un video. Veamos un poquito. Este es el del 3%. Este no tiene mayor torsión, no colapsa, digamos, pero fíjense cómo fluye en el este-oeste y norte-sur, es cuando empieza a haber la torsión y empieza a torsionarse esta estructura. Todos los análisis fueron hechos en OpenSys y el postprocesamiento en MATLAB. Entonces ahí está la torsión con 3% y con 5% vamos a ver esta inestabilidad dinámica cómo colapsa. Colapsa por torsión accidental nada más, ¿no? Solo con la torsión accidental del 5%. Esto es en el modelo B, también se ve, o sea, no solo si tenemos torsión y una irregularidad extrema, torsional extrema, se ven daños en la estructura. También el modelo B que tiene cierta irregularidad, aquí están cómo aumentó las derivas o los desplazamientos dependiendo de la torsión, ¿no? El 3, 5 y 7%, fíjense, aumentó de tener 1% a más del 2%, que ya es lo que uno controla en el diseño, ¿no? Cuando incluimos en el modelo B2, igual mejoró, sí mejoró, pero no de sobremanera, ¿no? También fue del 1% a casi el 2%. Ya, aquí están en términos de derivas a nivel de piso, cómo fue sin torsión del 2% hasta llegar con el 5% o casi un 4%, que es bastante. Nosotros cuando diseñamos, ¿no es cierto?, lo común es que sea menos del 2%. Y bueno, aquí está un poco los incrementos de la deriva
dependiendo de la torsión accidental, cómo fue incrementando. Ven que un 20% incrementa, las derivas aumentan un 20% cuando tengo una una torsión accidental del 3%, y aumenta un 50% cuando tengo la del 5%. Lo mismo en el modelo C, también hubo incrementos en las derivas y puede haber incrementos grandes, pese a ser una estructura completamente regular. Aquí está un resumen de los colapsos y vamos a ver, por ejemplo, nos vamos a enfocar en el sistema unidireccional. Si es solo un sismo, no las dos componentes, fíjense que el número de colapsos es mínimo, ¿no? El modelo C ni colapsa, el modelo B2 tiene un colapso, el modelo A2 tiene 0 colapsos, ¿ya? Pero cuando vamos al bidireccional, también ahí solo con 3% fue el A2 de no tener colapsos a tener 5 colapsos. Estos 11 sismos fueron analizados, me olvidé de mencionar. 11 sismos, de los 11, 5 están colapsando. Esto no es ya admisible, ¿no? Se supone que la probabilidad de colapso debería estar en el 10%, es decir, que de 10 sismos, un sismo debería causarme colapso para que sea un buen diseño. Si no incluí torsión accidental, si no incluí efectos p-teta, este edificio tal vez estaría bien, pero incluyendo estos defectos se ven que son mucho más los colapsos, ¿no? En el modelo B, la diferencia entre el modelo B, A y A2, eso quiere decir si se incluyó el diseño mejora, por ejemplo, con el 0% fue de 3 colapsos a 0 colapsos, pero cuando ya incluimos torsión accidental fueron los mismos números de colapsos y solo hay cierta mejora, ¿ya? Pero no evita colapsos incluir torsión accidental en el diseño. Del modelo B y B2 se ven las mismas tendencias con menos colapsos nada más. Aquí el modelo B sufre 5 colapsos sin torsión accidental y cuando no se incluye torsión accidental en el diseño, cuando se incluye, baja 4. Pero el número de colapsos con torsión accidental sigue siendo lo mismo. Lo interesante aquí ver si incluimos entonces el sismo en una sola dirección, está incorrecto. Por suerte todos los códigos coinciden de que se debe incluir los dos sismos en los dos componentes, pero también cuando no incluimos el efecto p-teta, fíjense que el número de colapsos es bajísimo, ¿no? No se compara a esto de aquí, ¿ya? Entonces, incluir efectos p-teta e hacer los sismos en los dos componentes, ¿no? Para ya acabar las conclusiones, bueno, el análisis no lineal estático, o sea, el pushover, nos puede dar una cierta idea del análisis de la respuesta torsional, pero no es definitivo, ¿no? Debemos todavía hacer análisis no lineales dinámicos. El análisis sísmico unidireccional no captura de manera correcta posibles inestabilidades o los colapsos, ¿no? Debemos incluir los dos sismos, las dos componentes del sismo. El efecto de torsión accidental se ve impactado de manera importante por la carga bidireccional y por los efectos p-teta. Eso fue lo más importante de esta investigación, ¿no? Que debemos incluir todas las columnas de gravedad y todas las cargas para capturar de manera correcta el efecto p-teta y de esa manera ver los efectos reales de la torsión accidental, ¿ya? Entonces, la influencia de torsión accidental sería influenciada por la severidad de la irregularidad torsional. Eso sí vimos la diferencia entre el modelo A, B y C. Y de acuerdo a esta investigación, no es conveniente excluir la torsión accidental. Así sea un valor bajo 3%, pues la estructura puede colapsar incluso bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, en el análisis no lineal de estructuras deberíamos incluir la torsión accidental, especialmente cuando ya tiene cierta irregularidad torsional cuando hacemos en la estructura, ¿no? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que se haya estado entendible y que si hay alguna pregunta, por favor, estoy a las órdenes.